Les doy la bienvenida una vez más a la transmisión en vivo de Consultorio Jurídico para tratar un tema legal de su interés con la asesoría de un abogado experto. En este capítulo estaremos hablando sobre el hurto de vehículos, una problemática que desafortunadamente se ha vuelto cada vez más frecuente en el país. Para resolver dudas frecuentes sobre este tema, hoy nos acompaña el doctor Rodrigo Orjuela. Él es magíster en Derecho Penal y docente de la Universidad Libre. Doctor, un gusto saludarle y que está en el programa de hoy. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Sí, por supuesto, estamos atentos a las preguntas e inquietudes que tiene siempre la sociedad sobre este flagelo como es el hurto de automotores o vehículos. Gracias. Bien, doctor, empezamos comentándole a las personas que nos están viendo en vivo hasta ahora por las redes sociales del tiempo, ¿qué debe hacer una persona, un usuario que es víctima del hurto de su vehículo? Sí, bien, en primer término, consideramos que inmediatamente se sucede la conducta del hurto o de robo, como lo llaman bastante grupo de la sociedad, pues inmediatamente hay que acudir a la policía, en especial a el 123, para poner en conocimiento pues ese hurto que se ha presentado sobre el vehículo automotor e igualmente en lo posible inmediatamente también presentar la denuncia respectiva ante la Fiscalía General de la Nación. Hoy en día pues se han ampliado los canales para la posibilidad de que las personas puedan presentar esas denuncias, en especial porque estamos en épocas de pandemia. Entonces, eso es lo que hay que hacer inicialmente, en especial también para que se active, por supuesto, los protocolos de seguridad de la policía y procedan en forma inmediata a ubicarlo a través de los respectivos transmisiones, vehículos o radiopatrullas con la placa del automotor para tratar de localizarlo. ¿Cómo se realiza, cómo se radica la denuncia ante la Fiscalía por el hurto de un vehículo? Explícame a la gente paso a paso cómo debería radicar esta denuncia. Bien, como señalábamos, normalmente cuando no estábamos en pandemia, pues se puede acudir en forma también inmediata o se podía acudir en forma inmediata a las dependencias de la Fiscalía. No obstante, la pandemia también se encuentran algunas URIs actualmente, es decir, las unidades de reacción inmediata de la Fiscalía General de la Nación, a las cuales todavía se puede acudir a pesar de la pandemia a presentar la respectiva denuncia. Sin embargo, hoy por hoy también se han avanzado con unos canales expeditos vía correo mail. Incluso les voy a dar el correo. El correo es sandra.barragan@fiscalia.gov.com. Ese es el actual correo institucional en el cual las personas pueden acudir desde un computador, desde su celular, a presentar la denuncia narrando simplemente los hechos sucedidos y, por supuesto, como decíamos, también se podría acudir a una URI para que de viva voz la persona afectada o la víctima pueda presentar la respectiva denuncia. En varios sectores y barrios de Bogotá encontramos estas URIs. Entonces les recuerdo, el correo es sandra.barragan@fiscalia.gov.co. Ese es, dijéramos, el canal expedito para presentar la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Doctor, ¿es necesaria la asesoría de un abogado para radicar esta denuncia? No, la verdad es que no hay necesidad de acudir a un profesional del derecho. Por supuesto que si se acude, pues no hay ningún problema, porque pues podrá también el abogado hacerle la asesoría más especializada y más profesional para que pues tenga menos inconvenientes el usuario, que normalmente pues no es un profesional de derecho, pero realmente no se requiere la asesoría de un abogado. Cualquier persona, cualquier coasociado puede perfectamente acudir no solo al 123 de la policía, sino incluso a la fiscalía. Dijéramos que en la práctica estas denuncias penales no tienen una formalidad especial. Todo lo contrario, lo que se busca es que el coasociado pueda acudir ante el ente, en este caso la Fiscalía General de la Nación, y pueda ser escuchado prontamente sin ninguna formalidad y a partir de allí inicie la investigación penal sin colocarle obstáculos a los coasociados. Bien, doctor, ¿la denuncia ante la Fiscalía es suficiente o los usuarios deben acudir ante otra entidad para el tema, por ejemplo, de evitar problemas con comparendos o cualquier actividad ilícita que se pueda realizar
con el robo de este vehículo. Sí, la verdad es que consideramos que con la denuncia que se coloca ante la Fiscalía, desde el punto de vista de los problemas que se puedan presentar con el hurto, es decir, para que entienda la audiencia, es posible que una vez le hurten o le roben, como dicen la mayoría de los ciudadanos, el vehículo a una persona, se puedan cometer delitos, que es de los miedos normales que nos dan los coasociados, que se pueda cometer otros delitos, un secuestro, un homicidio, un tráfico de estupefacientes a través del automotor que se han hurtado o robado, y entonces es importante colocar por eso la denuncia en forma inmediata. Con esa sola denuncia uno diría que ya está salvaguardado una problemática de ese sentido, es decir, que vayan a decir, es que usted estaba participando en el delito. Entonces, eso se previene con la respectiva denuncia. Pero considero que en la práctica es importante también, para efectos de comparendos, pensamos en la práctica que es importante que el usuario, el propietario o el tenedor, el que poseía en su momento el automotor, pues acuda a las oficinas de tránsito para informar esta novedad, como es la del hurto del automotor, y lógicamente acompañe la denuncia o copia de la denuncia, la anexe, para efectos de que en un futuro pues pueda evitarse comparendos e incluso posiblemente pago de impuestos o emolumentos especiales que no tendrían por qué cobrárselo a la víctima del hurto o del robo de su automotor. Bien, si nos están viendo en vivo, los invito a participar de este consultorio jurídico sobre el tema del día, que es el hurto de los vehículos, dejándonos su pregunta en los comentarios en Facebook o en YouTube, y durante la transmisión el doctor Rodrigo estará resolviendo algunas de ellas. Bien, doctor, y continuando con el tema, ¿cuánto tiempo debe esperar una persona para recibir respuesta a la denuncia que pone ante la Fiscalía ante el robo de su vehículo? Bien, una vez presentada la denuncia, como decíamos, sin ninguna formalidad, sino narrando los hechos que se han presentado para esa víctima, pues normalmente hoy por hoy se está demorando un promedio de 5 días hábiles para que le asignen un número erradicado. Es decir, a partir de allí, la Fiscalía General de la Nación le va a asignar un número de erradicación con el cual va a poder hacerle seguimiento el usuario a su denuncia. Una vez le comuniquen por la misma vía del correo, si la ha presentado como tal, le van a indicar que debe esperarse otros 5 días hábiles en promedio. Estamos hablando aproximadamente. Entonces estamos hablando 5 días para que le den a la persona el radicado y otros 5 días hábiles normalmente para que le asignen o le destaquen un fiscal investigador que es el que va a adelantar la investigación. En esto sí quiero también adicionar algo importante, como la Fiscalía General de la Nación de unos años para atrás ha creado toda una unidad de fiscales destacados exclusivamente para el hurto o robo de vehículos automotores. Entonces, eso es muy importante porque significa de que el Estado, la sociedad en su política criminal ha considerado, como ha pasado en las últimas décadas, que este es un flagelo que está aumentando considerablemente y es grave porque también está en peligro hasta la vida de las personas cuando se presenta un hurto de los vehículos. Entonces, ese es el promedio aproximado. Consideramos entre 10 y 15 días en promedio se va a activar formalmente, no obstante que ya la policía, si se ha hecho la labor de comunicarle al 123, ya la policía inmediatamente se ha activado en la búsqueda del automotor. Bien, nos dice Juan Pineda. Juan, gracias por participar de este consultorio. Nos dice en Facebook, en la denuncia por vía web no pide ninguna información del vehículo. ¿Qué responderle al usuario en este caso, doctor? La verdad es que cuando se hace la respectiva denuncia, pues lógicamente debemos acompañar lo que es el número de placa y todo lo que identifique el automotor, porque allí se establece esa situación. Es decir, hay que dar todos los datos y la mayor información posible para que se active. Cuando uno coloca una denuncia, por ejemplo, al 123 de la policía, pues efectivamente allí le solicitan todos los datos y toda esa identificación para que se active formalmente la investigación. Igual, cuando se hace la denuncia por vía correo electrónico, también allí hay que colocar los datos
que identifican al automotor, el color, la serie, etcétera, etcétera, y la placa en especial para que se active. Claro que sí, sí se admite y sí se coloca así la denuncia respectiva. Estos procesos generalmente suelen ser muy largos, digamos que usted acaba de decir que la respuesta de la Fiscalía son 5 días hábiles para darle el número de radicado, pero el proceso en términos generales es muy largo. ¿Qué hacer para que estos casos no prescriban? Sí, lo primero que debo señalar es que, lógicamente que debemos decirlo con todo respeto, como hay una morosidad de toda la vida de la justicia, por muchos factores que ahora no vamos a profundizar, por supuesto, uno entiende que a los coasociados siempre les angustia el tema de la prescripción, pero en el caso de los vehículos del hurto o robo, como llaman la mayoría de los coasociados que no son abogados, ese hurto de vehículos tiene una prescripción muy amplia. Si uno mira el Código Penal, por supuesto, valga decir, en el caso del hurto calificado, como así se le denomina jurídicamente al hurto de automotores, pues la prescripción fácilmente es de 15 años, entonces no es tan cierto de que vaya a prescribir pronto. Eso no es cierto, suena como a un mito, diría algún periodista. En ese sentido, entonces no es tal de que vaya a prescribir tan pronto como se cree. Como repito, la prescripción de la acción penal, lógicamente no estamos dando una clase jurídica, pero la prescripción es en el término máximo de la pena que se establece para cada delito en concreto. En este caso, este delito tiene una pena hasta de 15 años. Entonces uno diría que la prescripción no está tan cercana como creen los coasociados. Cosa diferente, por supuesto, es que como usuario, como víctima, pues tenemos que estar encima, entre comillas, como solicitando, peticionando a la autoridad que nos atiendan nuestro caso, a pesar de que también sabemos que los fiscales están demasiado congestionados de trabajo. Nos pregunta también Fabián Galvis, me robaron en un parqueadero en Bucaramanga y no respondieron. Dijeron que uno debe informar lo que hay en el vehículo. ¿Qué puedo hacer en este caso? Bien, sobre ello también es muy interesante la pregunta que hace el amigo de Bucaramanga, y es lo siguiente. La verdad es que los parqueaderos sí deben responder desde el punto de vista del derecho civil frente al hurto de automotores o al hurto de vehículos. Resulta que, lógicamente, los parqueaderos, entre comillas, si no están bien organizados, si no son reglamentados o están legalmente constituidos, pues se quieren salir por la tangente para no responder. Pero si es un parqueadero serio, organizado, debe responder civilmente, porque allí se configura algo que, lo voy a decir jurídicamente, que se estructura lo que se denomina un contrato de depósito, porque cuando yo deposito mi automotor bajo la custodia o la administración de un parqueadero, ellos adquieren unas obligaciones, como es devolverme la cosa que le he entregado en depósito, como es el automotor. Entonces, jurídicamente, sí, amigo de Bucaramanga, sí debe responder. Desafortunadamente, tú narras de que no te respondieron, posiblemente o no se incoó, no se realizó la acción que correspondía, o a lo mejor todavía estás en el tiempo de hacerlo, y es presentar una acción por una responsabilidad que le corresponde a los dueños del parqueadero, por supuesto, salvo que también se demostrara, por ejemplo, algún grado de participación, dijéramos, criminal o penal por alguno de los vigilantes, entonces también respondería el vigilante a título pero penal, ya sea como cómplice o coautor de la conducta, pero sí deben responder los parqueaderos tal y como lo acabamos de señalar. Bien, doctor, y en ese sentido, en caso de que, por ejemplo, el robo ocurra en un conjunto residencial, ¿debe la empresa de seguridad responder por el robo de ese vehículo? ¿O el Bien, hurto, como dice? sí, esta pregunta también suena interesante porque suele suceder que en muchos de los conjuntos, desafortunadamente, de Colombia se presentan este tipo de flagelos como es el hurto de los vehículos. Pues también les quiero contar que desde el punto de vista jurídico, en principio, la responsabilidad es de la persona jurídica, valga decir, de la copropiedad. Para eso está, lógicamente, el reglamento de propiedad horizontal, la ley 675 de 2001, que hoy en día reglamenta todo lo relacionado con esas obligaciones que le surgen a la copropiedad, como es la de la custodia de los vehículos que quedan en los parqueaderos e incluso de los bienes. Y allí es importante señalar, por supuesto, que a su vez la copropiedad
normalmente delega en una empresa de seguridad, en una empresa de vigilancia o de seguridad como la denominamos, y también le va a corresponder a esa empresa de vigilancia. Entonces uno diría jurídicamente que es posible realizar una acción en conjunto contra la empresa de vigilancia y contra el conjunto residencial. Es decir, los dos serían solidarios responsables civilmente del hurto del automotor. Ahora bien, algo preguntaban sobre las pertenencias que están dentro del automotor, ya sea en un parqueadero o en un conjunto residencial. Recuerden ustedes que normalmente en los parqueaderos, en la letra menuda, que uno nunca logra leer o entender, dicen claramente: no deje sus bienes, artículos en el automotor porque no responderemos por ellos. Eso es algo diferente a responder como les corresponde por el hurto del vehículo. Son dos cosas diferentes. Bien, doctor, hay algunas creencias sobre este tema, entonces vamos a ver, a desmentir algunos mitos y algunas realidades sobre este tema. Entonces, el primero es si ante el hurto del vehículo debe dirigirse el usuario a la policía en vez de a la fiscalía. ¿Esto es un mito o una realidad? Bien, yo creo que la respuesta prácticamente ya la hemos dado, pero la vamos a recordar, y es la siguiente. Por supuesto, el coasociado está en la libertad de acudir a cualquiera de las dos o a las dos. Yo diría que lo aconsejable es acudir tanto a la policía como a la Fiscalía General de la Nación. Además, porque decimos nosotros los penalistas que el hurto de un automotor, como tiene la tipificación o la forma de denominarlo, es un hurto calificado, ya de entrada implica una investigación que se denomina de carácter oficioso, es decir, es obligatorio que allí se adelante una investigación por la policía. Entonces, la respuesta concreta sería: debiera uno, como usuario, acudir a los dos entes sin ningún problema, acudir a la policía al 123 y acudir, como les mencioné, a la fiscalía. Creo que esa es la realidad que debemos hacer. Pero si acudes a una o a otra, tampoco hay ningún problema. Pero lo ideal es acudir a las dos instituciones, como en este caso están establecidas legalmente, para desarrollar los actos iniciales, urgentes y de investigación para tratar de recuperar el automotor y dar con los autores o partícipes de este delito. Hace unos instantes hablábamos acerca de la respuesta que puede tener la Fiscalía ante estos casos, y muchas personas por no querer, digamos que estar en esos trámites largos, procesos que no se resuelven tan rápido, prefieren no denunciar. Entonces, doctor, le pregunto, ¿es un mito o una realidad que es mejor no denunciar estos casos porque pues no obtienen, digamos, que los usuarios la respuesta que esperan o en el tiempo que la esperan? No, la verdad es que el mito, la realidad es que sí hay que denunciar. Primero, porque es una obligación para nosotros los coasociados por mandato constitucional y legal. Debemos denunciar los delitos, máximo cuando yo soy víctima de un delito. Es la única forma de poder combatir, prevenir, y que la política criminal de un Estado sea coherente y sea seria. Por supuesto, debemos denunciar, porque es la única forma de poder atacar este tipo de bandas, de asaltantes, de desguazadores, como yo le digo a mis alumnos. No se dice deshuesar porque los carros no tienen huesos, se dice desguazar porque los carros se componen de guasas, tornillos, etcétera. Entonces, estas bandas de desguazadores y de asaltantes o ladrones de automotores, pues tenemos que denunciarlas, porque es la única forma de que las autoridades puedan tomar medidas, y independientemente de que indudablemente en muchos casos al ciudadano le ponen trabas, le ponen obstáculos, pero eso no puede inhibirnos o frenarnos para colaborar con las autoridades y colaborar con nosotros mismos como sociedad para poder prevenir y combatir este terrible flagelo como es el hurto de los vehículos. Bien, doctor, y para finalizar le comunico una pregunta del público. Nos dicen, ¿cuánto tiempo tengo para interponer estos procedimientos? Bien, como lo señalábamos anteriormente, como este es un delito que se ha calificado, se ha denominado hurto calificado, es decir, que es un hurto o una conducta grave, por fortuna, entre comillas, dijéramos, no hay un límite, entre comillas, para decir 6 meses, 1 año. Uno podría decir en gracia y discusión que tienes los 15 años de la prescripción para denunciar, así que no hay problema. Claro, pero en la medida en que acuda prontamente a la autoridad,
pues más prontamente van a buscar mi automotor. Y además con otro agravante, si mi automotor, como debiéramos tener la mayoría de los colombianos, los automotores debidamente asegurados, esa denuncia te la van a exigir en el caso que vayas a cobrar tu seguro, porque lo primero que va a hacer la aseguradora, por supuesto, es exigirte con razón que estás colocando una denuncia seria y cierta sobre el vehículo que te han hurtado. Entonces, cuando yo voy a hacer la reclamación ante la compañía de seguros, lo primero que debo hacer es, además de informar el hurto inmediatamente a la aseguradora o a mi compañía de seguros, si lo tengo asegurado, tendré que anexar obligatoriamente la copia de la denuncia, independientemente que la haya hecho personal, vía correo electrónico, etcétera, pues me van a exigir eso, o si no, no me van a pagar el valor de mi seguro. Y entonces sería un error del coasociado. Si no la tengo asegurado, pues también tengo que colocar la denuncia, porque si de aquí a mañana reaparece el carro, y acuérdense lo que decíamos, ¿qué tal que con mi automotor que me han hurtado y que yo no tengo asegurado estén cometiendo otros delitos? Pues ahí es donde yo, entre comillas, coloco una especie de paz y salvo de mi responsabilidad frente a la sociedad, porque quiere decir que yo no hice parte de esos nuevos delitos que tal vez iniciaron a cometerse una vez me hurtaron el automotor. Bien, doctor, llegamos al final de la transmisión. Muchísimas gracias por su asesoría. Muchas gracias, muy amables, y quedo siempre presto a colaborar con nuestra ciudadanía. Un abrazo para el tiempo, para ti, para todos, muy amables. Doctor, muchas gracias a ustedes también. Gracias por continuar con nosotros. Recuerden suscribirse al canal de YouTube del Tiempo para ver este y otros contenidos. Nos vemos el próximo martes en un nuevo capítulo de Consultorio Jurídico. Feliz tarde para todos. En la era de las noticias falsas, infórmate con una fuente veraz. Con solo suscribirte a nuestro canal en YouTube, recibirás actualización de nuevas noticias, cubrimientos en vivo y mucho más contenido. Somos El Tiempo en YouTube. Suscríbete ahora.